Eh, es importante poder, eh, ahí. En el manejo del desprendimiento de retina reumatógeno, sabemos que la elección de la técnica quirúrgica va a depender de cada cirujano, pero los principios en el manejo del desprendimiento de retina reumatógeno se basan principalmente en tres puntos, ¿no? La localización de todas las roturas retinales, el tratar estas roturas con retinopexia, ya sea crioterapia o láser, y el taponamiento de las roturas, sea de manera interna con gas o aceite de silicón y de una manera externa con la indentación escleral. En el manejo del desprendimiento de retina tenemos dos tipos de enfoques o abordajes. Un abordaje interno dado por la vitrectomía pars plana o la retinopexia neumática y el abordaje externo que está realizado por la cirugía escleral, la cual a su vez puede combinarse con la vitrectomía pars plana. Sabemos que la vitrectomía es la técnica quirúrgica más utilizada, motivo por el cual esto ha conllevado al menor uso o desarrollo en la realización de la cirugía escleral, ¿no? Debido a múltiples razones, entre ellas el mayor tiempo de evaluación preoperatoria e intraoperatoria que amerita esta cirugía escleral, la menor práctica con el uso actualmente del oftalmoscopio indirecto, ¿no? Algunos usan el lente de la lupa de 78 con lámpara de hendidura o se basan también en las fotografías de campo amplio, ¿no? También la mayor morbilidad posoperatoria, referida al dolor posoperatorio, los cambios refractivos, la diplopía, tosis o lesiones intraoculares durante el drenaje del fluido subretinal. A su vez, en casos no idóneos en los cuales existe la presencia de proliferación vitreoretiniana cuando las roturas son posteriores, también se opta más por la realización de la vitrectomía. Otro motivo también es un poco el menor interés de la industria en el desarrollo, ¿no? De esta técnica quirúrgica que actualmente muchos de nosotros los oftalmólogos no la realizamos con mucha frecuencia. Y a su vez, el avance tecnológico en la simplificación de la realización de la vitrectomía pars plana, el desarrollo de calibres más pequeños, el uso de perfluorocarbono líquido para tener una mayor estabilidad retiniana durante la operación, los lentes de campo amplio, el uso de chandelier, los láseres con endoluz, todo ello ha conllevado a que la vitrectomía suela ser una cirugía, por decirlo un poco más simple, ¿no? Con menor morbilidad posoperatoria. En relación a la selección de la técnica quirúrgica, es fundamental tener en cuenta el estado del vítreo, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, un desprendimiento de vítreo posterior, generalmente está relacionado con desgarros en herradura y o agujeros operculados, en los cuales la vitrectomía suele ser la técnica ideal. Cuando hay un desprendimiento parcial, este generalmente está asociado a agujeros tróficos o cuando el paciente, por ejemplo, tiene antecedentes de traumatismo ocular en los cuales presentan una diálisis retinal, la realización de la cirugía escleral suele ser la técnica más de mejor elección, ya que estos pacientes suelen ser más jóvenes, en los cuales la hialoide se encuentra más adherida. Y en estos pacientes, por ejemplo, si se realiza una vitrectomía posterior, se va a encontrar una mayor dificultad en la remoción completa del vítreo de la hialoides. Sabemos que la presencia de un remanente vítreo de la hialoides posteriormente puede aumentar el riesgo de proliferación vitreoretiniana y ello conllevar a una recidiva del desprendimiento de retina. En relación a las ventajas de la cirugía escleral, esta cirugía me va a permitir conservar el cristalino y por lo tanto vamos a mantener la acomodación de los pacientes que fundamentalmente son pacientes jóvenes. La rehabilitación visual suele ser más rápida, suele haber una menor dependencia del posicionamiento, ¿no?
Entre los principios generales de la cirugía escleral, los explantes esclerales van a tener un efecto en la geometría ocular, van a conllevar a un cambio en la longitud axial, van a producir errores en la refracción, es decir, pueden miopizar o si la indentación es excesiva puede tener el efecto contrario de hipermetropía. A su vez, el explante escleral va a alterar la forma del ojo dependiendo del tipo de material utilizado para el explante, de la ubicación del desgarro, de la tensión que realicemos en las suturas esclerales, del ajuste a su vez de la circunferencia en un explante circular. Como mencioné anteriormente, estos cambios en la longitud axial que provoca o que puede provocar el explante escleral puede ser un aumento en la longitud axial provocando una miopización o a su vez puede ser cuando la indentación es excesiva puede producir una hipermetropía, ¿no? Errores refractivos astigmáticos, a su vez hay un cambio en el volumen del ojo, hay una alteración también de la rigidez ocular. El efecto que realiza o que ejercen los explantes esclerales a nivel del EPR y de la retina va a actuar a nivel de las fuerzas que actúan sobre la retina, las fuerzas que conducen a desgarros y desprendimiento de retina y las fuerzas que promueven la adherencia de la retina. Entonces, estos explantes esclerales van a alterar la magnitud de estas fuerzas promoviendo la adhesión de la rotura retiniana a la pared ocular y va a aumentar con ello la adherencia de la retina, la reaplicación de la retina. Así, a su vez, los movimientos oculares rotacionales y la tracción de las membranas epirretinianas también pueden generar desgarros, ¿no? Acá tenemos la presencia de una membrana epirretiniana que ejerce una tracción tangencial o el efecto del humor vítreo que provoca una tracción oblicua. Dentro de las fuerzas que promueven la adherencia de la retina, sabemos que la adhesión fisiológica entre la retina y el EPR se debe a varios factores. La sustancia mucopolisacárida viscosa presente en el EPR, la diferencia de la presión oncótica, fuerza hidrostática y bomba del EPR y la presión intraocular. Estos explantes esclerales van a ayudar a contrarrestar las fuerzas que tienden a desprender la retina, favoreciendo la readherencia mediante alteración en la dinámica del fluido vítreo y en la geometría, ¿no? Acá en esta imagen, por ejemplo, podemos ver cómo el explante escleral va a tener su efecto en la disminución de la fuerza contráctil transvítrea y a través de la indentación producida por este explante va a permitir que el desgarro retiniano se acerque a la pared, al EPR y conlleve a su vez la adhesión de la retina al EPR. El efecto del explante en la geometría interna del ojo va a depender, o sea, existen varias determinantes, factores que van a influir en la geometría interna del ojo. Va a depender de la forma del explante, de la composición, sea una esponja de silicona versus una esponja dura, de la colocación de la sutura, de la tensión de la sutura, de la distribución de la sutura y de la presión intraocular. Por ejemplo, en esta imagen vemos que cuando hay una indentación muy leve puede producir el efecto de acá del desgarro bucal de pez y al contrario, cuando hay una indentación excesiva se pueden provocar pliegues retinianos, ¿no? Lo correcto en este caso es la colocación de un explante radial asociado a una banda circular. Entonces, las indicaciones de la cirugía escleral, esta nos va a ser de mucha utilidad en las siguientes situaciones, principalmente en pacientes jóvenes, en ojos fáquicos con cristalino transparente, alta miopía, cuando hay una ausencia de un desprendimiento de vitro posterior, cuando el paciente no presenta una proliferación vitreoretiniana,
cuando las roturas son anteriores al ecuador o cuando el desprendimiento de retina es secundario a una diálisis retiniana, ¿no? Dentro de las contraindicaciones se encuentran pues la escleromalacia, cuando hay PBR avanzado, algunos mencionan en grado C, cuando hay opacidad de medios como la hemorragia vítrea o cataratas que impiden la visualización del fondo de ojo, en pacientes que tienen cirugía previa de glaucoma, cuando hay desgarro retinal gigante o cuando los desgarros son posteriores al ecuador. Entonces, dentro de los pasos quirúrgicos, mm, acá les voy a mostrar que se empieza primero con una disección conjuntival a nivel del limbo o a 2 a 3 milímetros del mismo. Se suele hacer una disección radial, ¿no? De la conjuntiva, muchos mencionan en horario 3-9, ¿no? Y después de hacer la disección conjuntival se hace el aislamiento de los músculos rectos, ¿no? Superior, inferior y laterales, ¿no? Después de realizado estos pasos, se procede a la visualización, ¿no? Con el oftalmoscopio indirecto o puede ser también con el chandelier y el uso del microscopio para poder determinar con exactitud la localización del desgarro. Les muestro acá unos ejemplos. Por ejemplo, si un desprendimiento de retina está asociado con un desgarro a nivel ecuatorial, puede ser necesario o la colocación de una esponja radial para poder conllevar a la reaplicación de la retina. Por ejemplo, cuando hay múltiples agujeros retinales redondos, ¿no? También puede ser útil el explante circunferencial. Cuando hay los desgarros traccionales, también puede usarse una esponja radial separada, ¿no? O en caso de una diálisis retinal, una esponja circunferencial. Entonces, luego de poder, de haber realizado la disección conjuntival, eh, el aislamiento de los músculos rectos, la localización del desgarro mediante la visualización, ¿no? O sea, microscopio, oftalmoscopio, se realiza el marcado de la localización exacta del desgarro retiniano y se procede a realizar la colocación de la sutura con una aguja espatulada. Y este es un paso muy importante en el cual se tiene que hacer con mucha cautela porque puede haber riesgo de perforación escleral, ¿no? Sabemos que la esclera tiene un espesor de 1 milímetro, entonces es importante realizar con mucha cautela este paso. Luego de la colocación de las suturas, se coloca en este caso, se procede, perdón, con la realización de la crioterapia, ¿no? Como se ve en el video. La crioterapia suele realizarse en los bordes del desgarro. Se recomienda evitar la zona desnuda del EPR. Y después de la realización de la crioterapia es importante como se ve acá en la imagen, el calentamiento de la sonda antes de retirarlo, ¿no? Porque si hacemos un retiro brusco se puede provocar una hemorragia coroidea o incluso una perforación escleral. Luego de la crioterapia se coloca lo que es la esponja, se procede a hacer la sutura, ¿no? Acá se hace un nudo, perdón, un nudo temporal, ¿no? Como se ve en el video de este cirujano. Y se hace el nudo temporal y se visualiza, ¿no? La parte interna del ojito para poder determinar el grado de indentación y si la posición es la adecuada o la correcta. Posterior a este paso, dependiendo de
de la presencia de la cantidad de fluido subretiniano en casos, por ejemplo, de un desprendimiento de retina un poco buloso. Algunos optan por la realización del drenaje del mismo, ¿no? Hay otros cirujanos que, bueno, optan por no realizarlo, ¿no? La realización o no ya va a depender también de cada cirujano. Este paso va a provocar cierta hipotonía ocular, ¿no? Y también va a permitir el ajuste o aumentar la indentación en caso haya sido insuficiente, ¿no? Cuando hay una indentación muy excesiva, puede provocar un aumento de la presión ocular y, bueno, siempre al final de estos pasos es importante poder determinar la tonicidad del ojo, ¿no? Si el ojo está muy hipertónico, es importante ver la arteria central de la retina para descartar si es que hay una obstrucción de esta. O si hay una hipotonía ocular, se procede a la inyección intravítrea de BCS, ¿no? Para dar volumen. Entonces, los explantes esclerales van a ser esenciales en el tratamiento del desprendimiento de retina reumatógeno. Sabemos que van a cambiar la geometría y fisiología del ojo para favorecer la adherencia retiniana. Pueden causar cambios secundarios en la longitud axial, en la topografía, en el volumen ocular. Ayudan a su vez a equilibrar las fuerzas que promueven o que se oponen a la adherencia retiniana y por lo tanto es una técnica muy útil eh, que tenemos que poder aprender para poder realizarla y también se consiguen un éxito anatómico y funcional adecuado habiendo seleccionado adecuadamente a los pacientes. Eso es todo, gracias. Excelente, Fiorella. Muchísimas gracias por tu presentación. Gracias. Vamos a dar paso a la discusión y algunas preguntas. A ver si deja de compartir un momentito. Ya. Tengo algunas preguntas. ¿Con qué anestesia realizas este tipo de cirugía? Con anestesia local, generalmente, Ujú. eh, em, son en realidad pocos casos que he realizado debido a que bueno, en el hospital donde actualmente trabajo, la mayoría de pacientes que llegan son desprendimientos un poco más avanzados. Es difícil que un paciente llegue, ¿no? Con un desprendimiento, maculaón o relativamente, ¿no? Temprano. Pero generalmente con anestesia local, salvo en casos de que el paciente pues sea un niño, tenga, no sé, algún trastorno, claustrofobia, ¿no? Se hace con anestesia general. Ujú. Excelente. Eduardo, no sé si tienes alguna consulta, algo que agregar. Sí, claro, Manuel. Excelente ponencia, Fiore. Yo sí uso mucho esta técnica, pero no lo uso sola, ¿no? Yo lo uso siempre acompañado de vitrectomía. Lo he usado de forma sola, creo que, o sea, cerclaje solo, en tres ocasiones, y una de ellas fue con la luz de chandelier, ¿no? Fue con uso de microscopio también, ¿no? Y la otra vez sí con ayuda del indirecto, y en ambas, obviamente, con crioterapia. Y me ha ido bastante bien. Solo que si es que se necesita una curva, ¿no? Porque muchas veces incluso para usar la crió tienes que tener buena experiencia cuánto pisar, cuándo saber que ya es suficiente crío, no pasarte también más de dos, tengo entendido, en un cuadrante no pisar más de dos veces, porque también un riesgo muy frecuente de ocasionar una vitreitis posoperatoria cuando usas mucha crío, ¿no? Entonces, tiene sus pros y sus contras, bien lo ha demostrado Fiore esta técnica, pero de todas maneras nos sirve. Ahora, en lo personal, Fiore, ¿tú prefieres usar esponja o no usar esponja? ¿O solamente usar el cerclaje 360 grados? La banda de Dependiendo silicona, digamos.
Ajá, dependiendo de la cantidad de desgarros, como mencioné ahí en el ejemplo, ¿no? Si es un desgarro único, sin tracción, está anterior, pues con una esponja podría ser se podría lograr la lesión, ¿no? Pero Ujú. también en casos en los que se asocia con una banda, también podría producir un mayor efecto, ¿no? Va a depender de la elección, ¿no? De cada cirujano. Exacto, yo en mi experiencia no utilizo esponja, solo me ayudo con la banda. Y lo que hago es, eh, ya utilizo tanto la 41 como la 240. Actualmente en el mercado está escaseando la 41, no sé por qué, pero no hay 41, entonces estoy usando mucho la 240. Y lo que hago es el empalme, yo lo suelo poner inferotemporal porque es donde tenemos más espacio anatómicamente para poner algo a nivel inferotemporal. O lo pongo donde quiera yo tener la mayor indentación. Ahí pongo el empalme de la banda de silicón. Ahí lo suturo. No uso esponja porque, a menos cuando yo me formé, no encontré una gran diferencia. Hicimos un trabajo para ver qué tanta diferencia o éxito había en cuanto a la indentación escleral que queríamos obtener con esponja y sin esponja, y nos dimos cuenta que poniendo el empalme donde más quisiéramos tener la indentación, nos era más que suficiente. Y aparte, las complicaciones que podían traer también la esponja eran varias. Entonces, al menos nosotros en ese entonces no decidimos ya usar más la esponja, a menos en la escuela que yo tuve, ¿no? Que yo estuve. Manuel, ¿tú sueles usar Algo, mucho el cerclaje solo o lo usas también con vitrectomía? Porque yo en la actualidad lo uso más con vitrectomía porque, como hizo Fiore, a mí no me llegan pacientes con defecto de retina parcial, me llegan total, mácula off y por lo general son defectos de retinas inferiores, ¿no? Entonces, casi siempre uso vitrectomía con cerclaje. El cerclaje solo casi nulo, de verdad. sí, la verdad es que yo, al igual que tú, lo uso en combinación con vitrectomía. Eh, en mi formación en el fellowship, sí, mis maestros resolvían los casos, sobre todo en los jóvenes, donde querían conservar el cristalino solo con ya sea una banda o una esponja y crío. Y la verdad es que iba muy bien, pero ya acá en mi práctica la mayoría lo resuelvo cuando tengo que hacer uso de un explante, uso una banda circunferencial. Me gusta mucho la 287, voy con todo, algo bastante grueso para que me permita abarcar mayor área. Y de acuerdo a la complejidad, ¿no? Mientras más complejo o necesito, pues voy con algo más contundente. Y definitivamente resuelve uno de los principios, ¿no? Que causa el desprendimiento de retina, que es anular esa tracción que hay, ¿no? Y acercar la pared a la retina. Álvaro, ¿nos querías comentar algo? Sí, bueno, sí me ha tocado hacer bastantes cerclajes, especialmente en el fellow, o sea, cerclajes puros me refiero. Y sí, en verdad yo uso casi siempre, y hasta ahora lo sigo haciendo en pacientes jóvenes, especialmente menores de 45 años, que sí prefiero hacer un cerclaje puro. Y uso acá la banda 240, pero cuando son diálisis retinianas, ahí sí prefiero usar la esponja, que me da una indentación bastante más masiva, digamos, ¿no? Y más sectorial. Y otra cosa que ahora también, bueno, el fellow lo hacía siempre con el indirecto, pero ahora lo hago con no uso el chandelier, pero sí pongo un trocarro al lado y uso el endoluz, pero entro Entiendo. muy poquito y eso me sirve para visualizar mucho mejor la lesión, ¿no? Y es mucho más cómodo en ese aspecto, ¿no? Ya no tengo que usar el indirecto. Pero sí, y cuando son desgarros inferiores, ahí sí hago igual que Eduardo y Manuel, las combinadas, ¿no? Una vitrecto con sarclaje, ¿no? Prefiero asegurarme con eso. Sí, Ahora, Manuel, acá hay algo muy interesante, disculpe que te interrumpa. Todos estos sí. pacientes que estamos hablando, que les ponemos cerclaje, les hacemos vitrectomía, son desprendimiento de retina, reumatógenos, y yo estoy seguro que la mayoría, por no decir el 100%, son miopes, ¿no? Pacientes miopes, miopes altos. Entonces, no sé qué tan frecuente es cuando llegan a la consulta contigo, Manuel, y te dicen que hagas lo posible para que si le haces esta cirugía, sea más factible en un futuro el paciente dejar de usar lentes. O sea,
operarse el cristalino, ¿no? Porque eso también es lo que dicen muchos, ¿no? O sea, el cerclaje obviamente te ayuda a que ya no, si el paciente no tiene catarata, o sea, te ahorras ese proceso, pero ya la contra de la vitrectomía es que te va a generar catarata, ¿no? Pero también se diría que es la contra y el beneficio, porque ya esos pacientes te estás sacando el cristalino, le estás poniendo un lente intraocular y ya le quitaste la miopía, ¿no? Entonces son pacientes jóvenes que ya no tienen vitrio y ya no van a tener tampoco miopía. Entonces, Y ahí el como problema es el que, contralateral, ¿qué haces? Lo dejas con un lente de claro, contacto, ¿no? es que cuando ponemos cerclaje no lo tocamos nada y obviamente el paciente se va a estar quejando. O sea, como dijo Fiore, tiene sus pros y sus contras. Ahora, haciendo la medicina correctamente como tenemos que hacerla, es pues explicándole al paciente también cómo nosotros, siempre teniendo la prioridad de cómo nosotros alcanzamos nuestra mayor tasa de éxito. ¿No? Porque fuera de lo que el paciente quiera, ¿no? Dejar de usar lentes, tenemos que usar lo que a nosotros nos funciona. Y ahí es donde vienen las discusiones y los debates, ¿no? Si estás a favor o no de poner esponja, de poner el empalme en cierto cuadrante, si lo acompañas de vitrectomía. Lo importante es que a nosotros nos vaya bien. Sí, en realidad conozco muchos cirujanos que dominan estas técnicas y que desde su formación y su experiencia resuelven el 90% de sus casos solo con cerclajes, crioterapia, drenajes, y tienen todo el arsenal de segmentos, esponjas, cerclajes, y lo usan con una maestría que es asombrosa, ¿no? Y de verdad que es una técnica muy eh, simple, entre comillas, porque no usa mucha tecnología, pero que sí requiere de mucha artesanía, ¿no? Mucha arte para poner en el lugar indicado el cerclaje. Y es allí donde quería incidir en el auditorio, que la importancia que es manejar el oftalmoscopio indirecto, ¿no? La oftalmoscopía indirecta es el primer paso para poder resolver estos casos con una esponja, con crioterapia, y sobre todo esos casos simples, ¿no? Esos casos que hay un solo regma y un poco de fluido subretiniano que ya no se le puede poner láser. Esos casos, paciente joven que no queremos tocar el cristalino, incluso en la mayoría de congresos y debates, los oftalmólogos, los retinólogos experimentados mencionan que estos pacientes van mejor, tienen una mejor evolución solo con la retinopexia convencional que con una vitrectomía. Entonces sí creo que es fundamental retomar esas técnicas, empezando por el uso de la oftalmoscopía, el mapeamiento con el indirecto, y empezar a volver a hacer, ¿no? A volver a tomar estas técnicas, pero como menciono, pues tiene estos casos indicados. Está también en el auditorio el doctor Charles Conde, a quien doy la bienvenida, y me gustaría invitarlo no sé si lo vi por acá, el doctor Conde. Bueno, se desconectó un momento. Bien, estás conectado. Pero bueno, cualquier pregunta que venga del auditorio, por favor, es bienvenida. Y vamos a dar paso a nuestra siguiente ponencia. Voy a presentar al doctor Álvaro Rivera, a quien le agradecemos mucho su presencia en esta sesión. El doctor Álvaro Rivera Contreras, de Lima, Perú, hizo su residencia en oftalmología en el Instituto Nacional de Oftalmología, INO. Se formó como retinólogo en el Hospital Nuestra Señora de la Luz en la Ciudad de México, con el doctor Sergio Rojas, ¿no? Y actualmente labora en Oftalmólogo Contreras, en Instituto de Ojos Primavera y en Centro La Fuente en Cusco. Álvaro, muchísimas gracias por tu presencia esta noche y te cedo la palabra para que nos comentes sobre la utilidad y tus tips and tricks para la retinopexia convencional. Súper, muchas gracias, Manuel, por la oportunidad de presentar el día de hoy. Y listo. Ahí se ve la diapositiva, ¿verdad? Sí, está bien. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a hablar de la retinopexia neumática, que como bien dijo Manuel y Eduardo, es una técnica de las técnicas que se usa cada vez más poco.
Y en verdad que tiene, por evidencia, una cabida bastante importante en nuestra práctica por las ventajas que tiene, ¿no? Como ya bien dijo la doctora Fiorella, tenemos la alternativa de hacer una vitrectomía, una vitrectomía con sarclaje, un sarclaje puro, o hacer una neumoretinopexia. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es esta técnica para poder resolver los desprendimientos de retina regmatógenos? Básicamente, es la colocación de gas en la cavidad vítrea para que pueda, como un tamponade y ocluir la zona del desgarro para que el EPR actúe y seque la retina y ya sea inmediatamente ponerle crío o a los días siguientes o ponerle láser para poder sellar la lesión y con ello resolver el problema, ¿no? Entonces, para poder aplicar esta técnica, lo más importante son las indicaciones que vamos a ver más adelante y hacer un muy buen examen de fondo de ojo, ¿no? Hay que usar el indirecto, intentar al paciente, queremos asegurarnos, estar muy seguros de la cantidad y localización de lesiones que tiene el paciente para poder aplicarle y que tenga un buen pronóstico. Entonces, una vez que ya hemos hecho un buen examen de fondo de ojo, para poder comenzar y poder aplicar el gas, lo principal es bajar el volumen ocular y por ello hay que hacer una buena paracentesis. Esto es un punto muy importante porque uno de los de los factores de mayor pronóstico en esta técnica es poder colocar o poder inyectar la mayor cantidad de gas en la cavidad vítrea y para ello necesitamos poder reducir el mayor volumen que podamos de la cámara anterior, ¿no? Entonces, para esto vamos a utilizar una aguja 27 o 30 gauge, una jeringa de 1 cc, una jeringa de tuberculina, le quitamos el émbolo para poder hacer una aspiración pasiva. El émbolo no lo tiramos porque nos va a servir para hacer como una contrapresión y poder generar mayor extracción de humor acuoso. Entonces, como vemos en ese pequeño dibujito que hice abajo, idealmente colocar la aguja de forma tangencial, en paciente fáquico colocarlo sobre el iris, o sea, a la altura del iris inferior, con el émbolo mirando hacia nosotros para evitar que no se encarcere el iris en la aguja. Y generar una contrapresión, por ejemplo, si ahí estamos entrando más o menos como en el meridiano de las 8 más o menos a la altura de las 4 generar presión como con el émbolo, como se ve en la imagen, y con ello nos va a permitir poder generar más espacio y poder extraer la mayor cantidad de humor acuoso posible, ¿no? Ahí indica de 0,2 a 0,4 centímetros cúbicos, pero lo ideal es hasta donde podamos, ¿no? Quitar todo lo que se pueda. Todo esto obvio previa anestesia, puede ser una anestesia tópica con gotas o poner un poco de lidocaína subconjuntival o tal vez en algún caso muy particular colocar una perivoluar o retrovoluar, ¿no? Pero la mayoría de veces se puede hacer incluso con anestesia tópica nomás. Acá una variable importante, tal vez uno de los primeros tips que podamos comentar es que cuando es un paciente fáquico, como les dije, más o menos sobre el iris, en la parte inferior, como se ve en la imagen, y si es un paciente pseudofáquico, ya no vamos a tener miedo y podemos colocar la aguja casi a nivel central, donde está el lente intraocular, para poder obtener la mayor cantidad de humor acuoso posible. Acá es muy importante conocer, conocer las cualidades de los gases que vamos a utilizar. La mayoría de veces usamos el SF6 o el C3F8. Este último, por ejemplo, tenemos que saber que más o menos tiene una durabilidad de entre 6 a 8 semanas y más o menos se va a expandir por 4 en casi 4 días. Y el SF6, que personalmente es el que yo más utilizo, tiene una duración de 2 a 3 semanas y se va a expandir el doble entre 24 y 48 horas, ¿no? Em, Acá en la aplicación del gas es probablemente de las partes más importantes de este procedimiento y donde hay varios tips que hay que tener en cuenta para poder tener la forma más efectiva de hacer este procedimiento, ¿no? Entonces, hay que colocar la aguja más o menos a 3,5 o 4 milímetros de limbo, depende si es fáquico o pseudofáquico. Hay que hacerlo lo más superior que podamos, pero alejados del desprendimiento de retina. ¿Por qué?
Si nosotros inyectamos el gas, por ejemplo, en la parte inferior, no, va a haber más chance de que a la hora que nosotros inyectemos el gas, se hagan los fishecks, que son las burbujitas, que en vez de que sea una sola burbuja grande, se hagan muchas pequeñas burbujitas. Con ello va a ser mucho más complicado visualizar el desgarro al día siguiente, va a haber menos arco de contacto y por ende menos chance de que se pueda aplicar la retina. Eh, Incluso puede meterse una burbuja de gas en el espacio subretiniano a través del desgarro, etcétera, ¿no? Entonces hay que tratar de hacerlo lo más superior posible, a un ritmo constante. Se describe que es más o menos entre 0,5 y un segundo, ¿no? Una aplicación continua moderadamente rápida. ¿Cuánto volumen de gas vamos a inyectar? Eso va a depender de la cantidad de centímetros cúbicos de humedad acuoso que hemos podido retirar. Eh, Se dice que es más o menos 0,3 ccs más del humor acuoso que hemos logrado retirar. Entonces, como podemos ver en ese pequeño recuadro de, inferior izquierdo, si por ejemplo hemos retirado 0,3 centímetros cúbicos de humor acuoso, vamos a poder inyectar aproximadamente 0,6 mililitros de gas. ¿No? En ese caso, obviamente siempre usamos gas puro, ya sea el C3F8 o el SF6. Y, eh, y acá, bueno, acá, luego otro de los tips en este punto es que hay que usar un hisopo, un cotonete estéril para poder presionar en la zona donde estamos inyectando para evitar que no fugue el gas que hemos inyectado. Y número dos, hay que tratar de inclinar la cabeza hacia el lado contralateral del desgarro, perdón, del desprendimiento, aplicarle el gas y luego un tip que digamos yo hago para tratar de evitar que no haya el reflujo es girar la cabeza al lado contrario para que la aguja de gas se vaya hacia el otro lado y por ende a la hora de retirar la aguja ya no escape gas por la zona de incisión, ¿no? Luego que hemos colocado el gas, hay que agarrar el indirecto y revisar cómo está la burbuja. este, Hay que asegurarnos que esté en la cavidad vítrea. ¿No? Muchas veces puede, como una de las complicaciones que vamos a ver más adelante, algunas veces puede quedarse frente a la hialoides anterior. Entonces vemos que ya está, es que sea una única burbuja en cavidad vítrea y ahí estamos tranquilos y hay que evaluar el nervio óptico. Hay que evaluar la perfusión, ¿no? Si vemos que está pulsando, entonces ahí podemos mantener al paciente con la cabeza abajo unos minutos, unos 5 minutos, para revisar que ya tenga una buena perfusión. Si vemos que está perfundida, podemos asegurarnos generando un poco de presión también con un hisopo. Y si vemos que ahí empieza a pulsar, sabemos que hay perfusión. Y si no está perfundida y vemos que está todo pálido, ahí hay que hacer una nueva paracentesis, ¿no? Esto podemos hacerlo una vez o pueden ser múltiples veces. ¿Cómo hacerlo? Como ya hemos hecho una previamente y la cámara va a estar bastante plana, hay que colocar al paciente boca abajo, normalmente de unos 3 a 5 minutos, lo reincorporamos y ahí hacemos una nueva paracentesis y quitamos lo que podamos, ¿no? Y eso podemos repetirlo hasta que ya veamos una buena perfusión. Una vez que ya está todo controlado, ahí es importante explicarle al paciente y al familiar la posición que debe adoptar el paciente luego de esta intervención para que podamos tamponar con esa burbuja de gas el desgarro, ¿no? En este caso, por ejemplo, que tenía un desgarro más o menos en el meridiano de las 10. Y lo que yo hacía era en el mismo parche, con un plumón grueso, le pintaba la flechita hacia el lado del desgarro y le explicaba que como la burbuja flota, esa flecha siempre tiene que apuntar hacia el cielo, hacia las 12, y con ello el paciente ya tenía una buena guía para poder mantener esa posición el mayor tiempo posible, ¿no? Y algo muy importante que justo tenemos que hacer en este caso es el steamroller. Aquí esto es la forma como posicionar la cabeza una vez que ya tenemos la burbuja de gas, colocar la cabeza boca abajo para que la burbuja, digamos, presione el polo posterior y por unas 4 o 5 horas, 4 hasta 6 horas, y luego ir rotando la cabeza hacia la posición final en la que queremos, más o menos 30 grados cada hora hasta que lleguemos a esa última posición, ¿no?
Y ahora el doctor Rajeev Muni, que es uno de los doctores que más ha presentado sobre neumoretinopexia, es de Canadá, justo presentó este estudio que nos habla del mini steamroller, que es tan solo, en vez de pasar tantas horas y es tanto trajín para el paciente, colocándolo boca abajo, solo 10 minutos y luego inmediatamente llegar a la posición final que queremos, tiene resultados similares, ¿no? Se ve una retina aplicada eh, como si hubiera hecho un steamroller tradicional. Entonces, esta es la parte más importante de la neumoretinopexia, ¿no? Que son las indicaciones. ¿Cuándo podemos intentar una neumoretinopexia en un DR? Es especialmente cuando son lesiones superiores o que estén por lo menos entre el meridiano de las 8 y el meridiano de las 4, ¿no? Evitarlo en desgarros inferiores porque es mucho más complicado poder tamponar esas zonas. Que haya PBR, que no haya PBRC, que hayan desgarros también dentro de un meridiano, de un horario, porque con ello va a ser mucho más fácil que el arco de contacto de la burbuja tapone por completo el desgarro. Si tenemos más desgarros y están muy separados uno del otro, va a ser más difícil que con una burbuja podamos tamponar ambos y por ende conseguir una aplicación de la retina al día siguiente para poder ponerle láser, ¿no? Otro punto importante es que no haya opacidad de medios, que no tenga catarata, ¿no? O que sea un pseudofáquico con una fimosis, que vamos a tener mucho más dificultad para poner láser, ¿no? Que haya opacidad capsular posterior, y que el paciente no pueda mantener la posición que vamos a querer finalmente, ¿no? Si es un paciente muy mayor o que tiene dificultad para poder movilizarse, etcétera, ¿no? Esos pacientes van a ser muy difíciles que puedan mantener la posición y probablemente al día siguiente va a estar la retina igualita. Y dentro de las contraindicaciones que parten de las indicaciones es que haya PBRC, que hayan desgarros muy separados, que hayan desgarros en los 4 meridianos inferiores, ¿no? Entre las 4 y las 8. Ahí hay técnicas que son técnicas o indicaciones avanzadas que hay doctores que lo hacen, pero es más complejo de realizar, más complejo de que sea efectivo. Que hayan látices extensos porque, que me ha pasado también que la burbuja de gas al generar el movimiento dentro del ojo puede generar tracciones y como sabemos en los bordes de los látices hay mucha adherencia y puede generar un desgarro nuevo en otro sector, ¿no? Donde están los látices y por ende la cosa se complica mucho más, ¿no? O por último, rodearlos con láser previamente. También, bueno, como dijimos, que hay opacidad de medios o afáquicos, con los cuales muy posiblemente el gas se pueda pasar a la parte anterior, a la cámara anterior, que tenga glaucomas severos, porque casi siempre vamos a tener hipertensiones oculares en el post-procedimiento inmediato que, así como le dije, que incapaces de mantener la posición o siempre hay que explicarle al paciente que como tiene una burbuja de gas, no va a poder cambiar de altura sobre el nivel del mar hasta que por lo menos esa burbuja se termine de absorber, ¿no? Entonces, si es un paciente que tiene que volar o que vive en otro lugar, explicarle para ver si tiene la posibilidad de quedarse donde estamos nosotros para que no haya problemas con eso. Y las ventajas, estas, por lo cual este es un tratamiento, una alternativa de tratamiento que tenemos que considerar porque, bueno, es un tratamiento ambulatorio, no necesitamos hacerlo en sala de operaciones, no hay necesidad de utilizar de requerir de un anestesiólogo, no van a haber cambios refractivos importantes, tiene un bajo costo ya que solo necesitamos el gas, las agujas, las jeringas y eso básicamente. Y que, como me indicó el estudio del Pivot, que es el estudio en el cual comparó la neumoretinopexia con la vitrectomía, si esta finalmente no se llega no es favorable, no se te llega a aplicar la retina, y luego realizamos una vitrectomía, el pronóstico no va a cambiar. O sea, por el hecho de haber perdido un poco de días haciendo una neumoretinopexia, no va a cambiar el pronóstico final del paciente. El pronóstico, bueno, hay una tasa de aplicación con ese procedimiento de entre un 70-80%. Este, como nos indicó el Pivot, van a tener mejores agudezas visuales que en una vitrectomía, menos chance de metamorfopsias y también mayor puntuación en salud mental, ¿no? O sea, menos trajín para el paciente y menos secuelas.
Y también con una segunda cirugía, solo con una cirugía adicional en caso de que no sea favorable el procedimiento, igual se llega a una tasa de éxito de un 75 a casi un 80%. Y finalmente, si requiere más cirugías, llegan a casi un 100% en la mayoría de estudios de aplicación de la retina. Entonces, finalmente no va a cambiar el pronóstico y no vamos a perder tiempo haciendo esto, ¿no? Este es un casito del fellow. Una señora de 62 años, fáquica, cristalino claro, un único desgarro, más o menos en el meridiano de las 10. Se le colocó SF6. Esto es al día siguiente. Vemos que, comparándolo del día anterior, como tenía un desprendimiento temporal superior y ya al día siguiente ya estaba aplicado, y se le colocó láser y se pudo resolver el cuadro, ¿no? Ahí, bueno, la paciente todavía tenía un poquito de líquido, en el OCT se veía un poquito de líquido submacular, pero a los días ya terminó de reabsorberse. Posibles complicaciones de este procedimiento es que pueda pasar el gas al hialoides anterior, ¿no? Entonces no va a hacer efecto en el desgarro que queremos, pero la mayoría de veces, a las 24 48 horas, el gas a la hora de expandirse rompe la hialoides y ya llega a la cavidad vítrea, a la cavidad, perdón, donde queremos, ¿no? Que pase el gas a cámara anterior en pacientes fáquicos o pseudofáquicos que tengan algún antecedente de diálisis, etcétera. eh, que ahí sí la mayoría de veces hay que probablemente pasar ya de frente a una vitrectomía, o que tenga gas subretiniano, que puede pasar porque a la hora de que hemos inyectado el gas, tal vez entramos, ¿no? Perforamos la retina, o a la hora que retraemos el gas para poder mantenerlo lo más cercano a la retina, nos pasamos y colocamos gas subretiniano. Y ahí depende del volumen que haya. Algunas se podríamos maniobrar para que salga el gas por el desgarro, y si no, ahí hay que hacer una vitrectomía también. Y también a la hora de hacer las paracentesis que se pueda romper la cápsula anterior, y ahí ya nos iríamos a una facovitrectomía, ¿no? Los cuidados que hay que tener con estos pacientes en los días posteriores es, bueno, explicarle que debe mantener la posición más o menos una semana posterior a la inyección del gas. Hay que darle antibióticos unas 4 veces al día por una semana. Y si vemos que no hay, que todavía se mantiene el desprendimiento de retina al segundo o tercer día, hay que examinar detalladamente al paciente, hay que ver que no haya ningún desgarro nuevo, que no haya algún desgarro que se nos haya podido pasar. Y acá es muy importante que si vemos que hay líquido todavía en la retina inferior, muy periférica, no necesariamente no es un tratamiento fallido, porque simplemente puede quedar ahí el líquido residual, y ahí simplemente hay que estar continuamente evaluándolo, y si vemos que está tendiendo a reabsorberse, a disminuir, el EPR ya se va a encargar de resolverlo por completo, ¿no? Y si la mácula está aplicada, el seguimiento normalmente ya es semanal por 2 semanas y luego mensual por 3 meses. Y eso es todo. Excelente, Álvaro. Muchísimas gracias y felicitaciones por tan didáctica charla. Creo que ha quedado sumamente claro, incluso has brindado algunos de tus tips de cómo utilizas esta técnica, que como todos podemos ver es muy simple en cuanto al uso de instrumentos o insumos. Solo necesitamos el gas, el oftalmoscopio indirecto y mucha pericia con el oftalmoscopio indirecto para la visualización quizás, pero el empleo de los tips que has mencionado es fundamental para que esta técnica tenga éxito, y sobre todo las indicaciones, ¿no? Mientras esté bien indicado, como mencionaste, un agujero único o que estén dentro del mismo cuadrante, sobre todo superior, dado la posición, nos asegura de que esta técnica pueda tener una alta tasa de éxito, ¿no? Justamente estuve en la Academia Americana hace poco, y el doctor Mooney estuvo en una controversia, ¿no? Entre vitrectomía y retinopexia, y él presentaba todos sus estudios porque él ha medido todo esto, justo lo que presentaste. Y pues sí, es verdad, es una técnica
por más que ya no se use mucho porque no hay mucho entrenamiento en los residentes y en los fellows, es muy vigente porque evita muchas de las complicaciones que pueden dar la vitrectomía, ¿no? Excelente, te agradezco. A ver, el panel, si tienen algún aporte, alguna pregunta, Eduardo. Claro, Manuel, excelente charla, Álvaro. Yo creo que es una técnica que estamos obligados todos a aprender a hacerla, así de repente no nos haya enseñado bien en el fellow, ¿no? Porque es verdad, en la actualidad ya muy pocos fellow escuelas de retina lo utilizan porque nos estamos acostumbrando a integrar a cirugía a todo tipo de paciente con desprendimiento de retina, pero es una técnica que totalmente se recomienda aprender. Incluso nosotros que ya operamos mucho, Manuel, deberíamos como que aprenderla también, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Porque yo he visto muy buenos resultados. Justo que vienen, por ejemplo, pacientes que han ingresado por emergencia, como institutos como el INO, por ejemplo, yo estoy al frente, 2 días a la semana, todavía estoy en la clínica Luz de Breña, y ahí recibo pacientes de allá, y vienen posoperados, y algunos vienen ¿qué te digo? Post que recibieron este tratamiento y a las 2 semanas estaban muy bien. Entonces yo sí lo recomendaría totalmente. Yo no lo he hecho personalmente, por más que me lo enseñaron en el fellow, yo no lo he hecho porque no he tenido el caso idóneo. Como mismo Álvaro lo acaba de explicar y exponer, hay muchas indicaciones y contraindicaciones. ¿No? Y basta que solamente el paciente tenga una contraindicación, entonces ya tú no lo vas a hacer, ¿no? Yo por ese caso no lo he hecho, pero si me llegase el caso ideal, yo sin duda alguna lo haría porque le estaría ahorrando al paciente dinero y tiempo, ¿no? Ahora, Álvaro, algo que me gustaría saber es, ese paciente que tú presentaste, ¿le diste láser cuando tenía su burbuja de gas ya intravítrea en lámpara o con el indirecto? Así, bueno, ahí hay bastantes formas de hacerlo. Justo como conversaba con el doctor Roca y él lo hace bastante distinto. Él le pone crío incluso antes y de Ujú. ahí recién le pone la burbuja de gas, ¿no? Con lo cual ya lo resuelve en un solo día. Yo sí me gusta colocar el gas y lo veo al día siguiente y si ya veo que está aplicado, le pongo las en la lámpara, o sea, no con el láser indirecto, sino con el láser de la lámpara. Y ahí tienes que jugar bastante con la inclinación de la cabeza. Ya. Tú puedes poner el láser a través de la burbuja o si no, lo mueves para el otro lado para poder liberar el desgarro de la burbuja y sea un poco más fácil la visualización, ¿no? Pero sí, por escuela, digamos, yo lo hago con el láser y con el láser de la lámpara, sí. Perfecto, Una eso quería saber de todas maneras. Y discúlpame, lo último para no No, interrumpirte más, adelante, adelante. es la otra variante que me había olvidado de comentar en Fiore, es acerca de cerclaje escleral, ¿no? Hay quienes ponen el cerclaje y la dentación bien, supongamos son retinólogos que no tienen a la mano todos sus instrumentales, su quirófano y todo a la mano, obviamente, para poder actuar, y el láser después también lo difieren para darlo en lámpara de hendidura después de unos días. ¿No? Porque el mismo cerclaje, el hecho que tú ya estás intentando bien la retina periférica y drenando, ya estás haciendo que la retina se aplique, ¿no? Ahora, que se cree la retinopexia adecuada, ella depende del láser o crío. Pero si no tienes un láser o una crío en el mismo momento que estás haciendo el cerclaje, se lo puede hacer después. Se puede hacer su láser en lámpara hendidura. Ujú. Sí, Yo al sí, menos sí. tuve un caso así y me fue muy bien. Excelente. Sí, bien, es una técnica muy útil. Yo, la verdad es que en el Fellow sí he realizado, mi maestro le gustaba mucho usarla porque mientras a veces esperaba la vitrectomía, que el paciente consiga los recursos, se ponga el quirófano, y estaba la mácula aplicada, había poco fluido subretiniano y daban las indicaciones que mencionaba Álvaro, ¿no? Eh, Recuerdo a mi maestro que el doctor civil que decía, bueno, traigan el gas de quirófano y de verdad es que lo hacíamos en el consultorio, en una camilla, poníamos el gas. Y esta técnica que mencionaba Álvaro del steam roller es verdad, hay que hacer que el paciente, que la burbuja camine y vaya drenando el líquido por dentro. Hay que tener mucho, digamos, ubicación espacial para imaginarnos dónde está el desgarro y dónde está la burbuja y cómo está desplazando el fluido y dónde necesitamos que quede finalmente la burbuja.
eso nada más, y que el paciente pues cumpla un poco el reposo, ¿no? Y algo que sí me enseñaron era hacerle seguimiento diario, ¿no? Porque hay que estar viendo diariamente cómo va. Y sí, en cuanto se pueda hacerle láser, yo se lo hacía con el indirecto. Teníamos ese entrenamiento de hacerlo con el indirecto y a través de la burbuja para que la retina esté lo más aplicada posible en el desgarro y pueda pegar el láser, ¿no? Porque si hay fluido, sabemos que el láser no va a aplicar mucho. Quiero dar la bienvenida al doctor Charles Conde, quien nos acompaña. Doctor Charles, adelante, por favor. No sé si puede encender su video. El doctor Charles Conde ha sido maestro de muchas generaciones en el Hospital Almenara. Y me imagino que tiene mucho que compartir con nosotros en cuanto a sus tips and tricks para resolver este tipo de casos. Vamos a activarle el audio. Doctor Conde, buenas noches. Creo que está todavía con el audio desactivado. El audio falta ir. Sí. Bueno, mientras se va conectando el doctor, yo quería preguntarle Sí. a... Ah, adelante, doctor. Se escucha. Ay, disculpen que estaba en mi carro y se me terminó la batería. Ya estoy por No aquí se en mi casa. preocupe. Bienvenido, doctor. Siempre es Gracias, gracias. importante su experiencia, ¿no? Me imagino que en la etapa pre-vitrectomía que le tocó, se resolvían así los casos en su mayoría. Sí, en verdad, había algunos pequeños, digamos, precisiones respecto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pacientes se podrían operar con cerclaje? ¿Hasta qué tipo de estadiaje del desprendimiento? Era hasta el C1, o sea, un PBR, un cuadrante, ¿no? Hasta esos pacientes se consideraba que deberían ser operados. También en esta época recuerdo que en los pacientes que tenían desprendimiento de retina simple, ¿no? Realmente los resultados en los pacientes eran exitosos, llegaban hasta un 85-90%, ¿no? En los simples. En los complicados sí bajaba a 75 y ahí es donde la vitrectomía ya se, se usa como una vitrectomía primaria. Porque antiguamente era primero el explante, la cirugía de desprendimiento de retina con explante, y aquellos que se desprendían, ¿no? Se pasaban a vitrectomía. Es lo que se estilaba. Entonces también en esa época la vitrectomía, los éxitos en vitrectomía eran bajos porque los casos eran muy complicados. Eran casos con unos PBRs que habían pasado por crío, que habían pasado por una cirugía previa. Entonces, cuando compararon con la cirugía primaria de vitrectomía, llegaron a 98% en los simples, ¿no? Y 95% en los casos más complicados. Entonces, pero en los que son de prendimiento de retina, digamos en los que está indicado, realmente es una cirugía bastante, digamos, satisfactoria en cuanto a resultados, porque primero tenemos un paciente que va rápidamente a reintegrarse a sus actividades, ¿no? Puede viajar a cualquier sitio siempre y cuando no tenga gas, porque les comento, nosotros combinábamos incluso el uso de gas, ¿no? En algunos casos para que tenían desprendimiento, por ejemplo, tres cuadrantes, también ese es el límite para el uso de escleras, de esclerotomía, de cerclaje escleral en este caso, porque también podría ser segmentarios, ¿no? O sea, había que ver si eran segmentarios, si eran cerclaje completo. Por ejemplo, algunas cositas que sí quisiera que se puedan llevar es cuánto voy a ajustar, ¿no? Por ejemplo, entre extremo y extremo en un cerclaje de una banda o de cualquier exoesplante, ¿cuánto de distancia voy a ajustar? ¿Cuánto es lo adecuado para que no se formen pliegues? O en caso que sean, digamos, de extremo vértice, no se forme una boca de pescado. Hay unos libros y también hay un curso de la autora Ingrid Kreisig, ¿no? Donde están los tips
que yo recuerdo revisar ese curso y son 4 milímetros, ¿no? O sea, ustedes se calculan 4 milímetros con con el compás y simplemente aproximando los bordes vas a tener una indentación lisa y bien indentado, ¿no? También hay una diferencia entre las bandas, ¿no? Y el esplante de este esplante poroso redondo, porque La el esponja. tipo de, el cual, perdón, La esponja. la esponja. Cuando uno ajusta una esponja, las suturas debe ser 3 anterior y 2 milímetros posterior, ¿no? Pero cuando es un esplante plano o semiplano, como es la 32, ¿no? La 276, 278, es 2,2, ¿no? Otra de las cosas, por ejemplo, los pacientes miopes altos que tienen de alguna manera la retina, a veces tienen latices, cuando se usa la esponja, como la fuerza mayor está en el vértice, ¿no? Y a medida que va retrocediendo la circunferencia es menor la fuerza, puede romper la retina al ajustar. Por eso en esos casos es preferible usar las planas, ¿no? Que no la de 32 tampoco porque es muy alta, pero sí la 276, por ejemplo, ¿no? Entonces la Mm. distribución de la fuerza es similar en toda la superficie. Otros casos, por ejemplo, en estos cuando hay estas escleromalacias, ¿no? Donde no puedes poner un punto y porque realmente ahí en este tipo de cirugía el ajuste del punto sí es importante. No es como cuando ponemos la banda, que el ajuste del punto nos permite pasar, ¿no? Y el ajuste es lo que va a dar la indentación. En cuando tenemos estos problemas, podemos poner solamente el punto, pero las cirugías, ya sea esponjas, hay esponjas que tienen canal, por si acaso, para usar con bandas. Entonces, Ujú. y las bandas planas tienen un canal para usar banda también. Entonces, en esos casos se coloca solamente, como quien dice, como una guía, sin ajustar, y el ajuste lo va a dar la banda, ¿no? Y así sea segmentario, tienes que terminar en una banda. Si es que en la zona de problema hay una escleromalacia, ¿no? El drenaje también es importante, ¿no? Que es la parte más crítica en esta cirugía. Escoger el punto de drenaje que tiene que estar lejos de donde está el desgarro, ¿no? O lo más lejos posible. Y en el momento del drenaje, si ven que es mucho, hay que tener un punto previo, ¿no? En la esclera para tratar de manejar. Ustedes saben de que hay que drenar lo máximo que se pueda y hay dos maneras de compensar la presión, porque puede ir a un coroideo si hay un drenaje muy intenso y la baja de presión. Ustedes van drenando y van colocando alrededor del borde del ojo hisopos, ¿no? Se va colocando hisopos y se hace tracción con los hilos. Entonces, y si notan de que realmente ha habido, ajustan y ven de que ha habido mucho drenaje, ha quedado hipotónico el ojo, pueden usar aire o pueden usar incluso reponer con solución BCS también, para darle un poco de tono, ¿no? Y luego cuando se usa, de ahí la importancia de que esté alejado, porque a veces cuando está muy cerca, todo lo que ponen sale por ahí, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Otro tip también es en que hay que aprender a manejar, a reinsertar músculos, ¿no? Las rotaciones de estrabismo, creo que el que quiere hacer retina, cuando pase por estrabismo, tiene que aprender, ¿no? Con su Vicryl 70, ¿no? Cómo hacer la reinserción, ¿no? Porque también hemos tenido oportunidad de poner radiales debajo de los músculos, porque a veces cuando hay traumatismos es en las zonas en que a veces también encontramos algunas lesiones, ¿no? Sí, creo que incluso existen casos de desprendimientos simples, sectoriales, colocando bien la indentación, ¿no? Si la indentación vemos que ustedes saben que la zona indentada tiene 4 áreas, ¿no? Perdón, 4 zonas, la zona A, la zona B y la zona C. La zona Ujú. A es la que estamos viendo anterior con el indirecto, ¿no? Con la luz vemos que es como la zona que se nos presenta hacia la parte periférica. La zona B es la parte de la cúpula y la zona C es la caída hacia la parte posterior. Todo desgarro que está en zona C, lo más probable es que va a entrar líquido de todas maneras. Hay que retroceder, revisar y retroceder, porque de todas maneras va a entrar líquido, ¿no? Ahora, si es que no se puede hacer eso y puedo dejarlo con gas, lo puedo dejar con gas y poner láser, cerrar alrededor con láser
y por ahí eso podría quedar, ¿no? Teniendo un buen sellado, y, porque de todas maneras el explante va a relajar un poco la tracción ahí. Ahora escuchaba también de que el explante, creo yo, en algunos casos es importante. ¿Por qué? Porque hay retinas que uno los drena y se aplanan, pero tienen como memoria, ¿no? Y entonces están medias engrosadas y no se van a posicionar. Entonces tienes que aproximarte desde fuera, ¿no? Para vencer, primero acercarte y segundo vencer la fuerza, porque recuerden que el vector es hacia el centro del ojo cuando hay desprendimiento y el explante, el vector es al centro del explante. Entonces las direcciones cambian, ¿no? Y la dirección cuando hay un explante es de que la retina va a estar más pegada al explante, ¿no? Bueno, entre algunas cosas que quería compartir con ustedes. Gracias, Manuelito, por darme el pase. No, excelente. Su experiencia de verdad que es válida y muy útil para todos. Se me han quedado varios puntos de los que ha mencionado y como dice Eduardo, yo creo que hay que retomar estas técnicas porque bien empleadas están demostrando que aún tienen vigencia e incluso tienen mejores resultados que la vitrectomía en determinados casos. Entonces, mientras más herramientas y más técnicas dominemos, vamos a poder ofrecer una mejor evolución a nuestros pacientes. Yo tenía un par de preguntas sobre la aguja. ¿Qué aguja sueles usar, Álvaro o doctor Conde, para, para inyectar el gas? ¿Qué calibre? 30. 30, nada más, no Sí, las más pequeñas. Yo tengo 27 o 30, sí. Ya, sí, correcto. yo pienso que es. Sí, y en el caso del drenaje, ¿cauterizan los bordes de la incisión que hacen en la pared o no cauterizan? Bueno, no, cuando hago drenajes, yo sí prefiero ponerle unos puntitos a la coroides, ¿no? O sea, Cierre con seco la sutura. esclera y no necesariamente, ¿ah? No necesariamente con sutura, pero sí procuro de que la zona donde voy a poner la aguja, ponerle un par de puntitos de cauterio, ¿no? Para Ah, evitar que haya cauterio. un sangrado. Sí, para evitar que haya un sangrado, porque también ese es un tema, ¿no? Si se produce un sangrado y se va debajo de la retina, tienes un PBR subretinal, ¿no? Yo incluso he visto que utilizan el mechero y calientan la aguja y cauterizan con este cauterio de que se calienta. No sé si lo vieron alguna vez, pero llegué a ver eso. Es Sí, de sí. escuelas antiguas. Sí, Se dobla la aguja y se sí, calienta el se codito, calienta ¿no? la Y aguja. con eso. Sí, O sea, exacto. Sí. Bueno, ¿tienen alguna pregunta más, Eduardo, Fiorella? ¿Algún aporte más o algo más que mencionar sobre lo que hemos conversado? Álvaro, Manuel, no Sí, sé si... perdón, disculpa, perdón. Sí, perdón, sí. Adelante, Al Fiorella. doctor al no. doctor Álvaro, después de que coloca el gas ahí inmediatamente, o sea, el paciente está echado en la camilla e inmediatamente lo pone boca abajo, o sea, ¿cuál es el procedimiento inmediatamente después de que saca la agujita del gas? Yo lo hago con el paciente semisentado. Está sentado inclinando ligeramente la silla y y literalmente, o sea, la cosa es que a la hora que yo coloco el gas, luego con la aguja dentro, lo puedes hacer también quitando la aguja, pero yo lo hago con la aguja dentro. Antes de retirarla, ahí muevo la cabeza para que la aguja se vaya para el otro lado y no se salga por la zona de la incisión. Y ahí ya con calma lo revisas y todo, y recién al final ya lo pones boca abajo para hacer el steamroller. Y boca Ujú. abajo, ¿cuánto tiempo está el paciente? Eh, ahora, digamos, 10 minutos suficiente y, ya, y se va de frente a la posición. En verdad que secan, con eso secan bien. Yo siempre lo hacía así y secan. En verdad que siempre el día siguiente casi, o sea, si ha guardado la posición adecuada, al día siguiente va a estar seco, ¿no? Ok, Excelente. gracias. Ujú. Hay un temita ahí, Álvaro, no sé si, como no he estado, no escuché tu parte, con el aumento de la presión intraocular, ¿no? El gas, su mayor velocidad de expansión es hasta la segunda hora, ¿no? Y termina de expandirse en más cantidad en 6 horas, pero las 2 primeras horas, ahí es una verdad de que a veces en algunos pacientes
se ha incrementado de manera considerable, ¿no? Entonces, siempre estar listo también con una aguja para hacer una paracentesis, ¿no? Eh, También otros pacientes que, por ejemplo, son con ojos chicos, de hecho, he colocado esto, pero con una aguja un poquito más gruesa, previo retiro de un poco de líquido, ¿no? De la cavidad, ¿no? Saco 0,1, ¿no? Y coloco el gas, ¿no? Para tratar un poco de, si es que se puede, porque a veces si jalas y no sale nada, déjalo ahí porque supuestamente debe estar vitrio, ¿no? Pero a Ya. veces se da caso que sí sale un poco, sale y entonces eso te puede ayudar también un poco. Pero sí, en El, los tiempos iniciales sí la presión a veces puede dispararse un poco, ¿no? Sobre todo las dos primeras horas. el volumen es 0,3 de, CF6, ¿no? ¿Verdad? No, 0,3. Es 0,3. 0,3. Sí. Todos usan Ahora el Y mismo. también. perdón, ¿y las indicaciones Sí. posterior a la aplicación del gas, o sea, le dejan acetazolamida o nada? no, la verdad que no. Algunas veces si se queda un poco hipertónico, le puedes dejar unas gotas de, ¿no? Para bajar la presión, así que han quedado medios hipertónicos y la verdad que le dejábamos un triple combinado. Pero la mayoría de veces si hemos podido hacer una segunda, tercera paracentesis y ya está todo controlado, eh, por lo menos no se han quejado de dolor ni nada especial posteriormente, ¿no? Al día siguiente lo ves y va todo bien. Lo único a veces para poner el láser cuando, bueno, no siempre pasa, pero a veces pasa que hacen muchas burbujas, ¿no? Entonces a Sí. veces eso se incomoda un poco para. Y Ujú. también a veces se reabsorbe muy rápido. Quieres tener un poquito más de tiempo porque no has podido poner el láser, le puedes poner un poquito más también, ¿no? O sea, Ujú. no hay que tener miedo en volver a inyectar un poquito más si Sí, queremos tener un poco más de tiempo. sí hay esos casos, ¿verdad? Bien raros que el gas se reabsorbe demasiado rápido y en un par de días ya Ujú. no tiene. Y Sí, no sé qué pasa, ¿no? Entonces ahí hay que ponerle un poquito más nomás, no hay problema, ¿no? sí. Ujú. Pues muy bien, yo creo que han sido muchos tips, mucho intercambio de experiencias que hemos tenido. Le quiero agradecer a nuestros conferencistas, a Fiorella, enhorabuena, y a Álvaro Rivera por presentarnos sus tips y cómo se hacen estas técnicas, a Eduardo por acompañarnos en la moderación, sus aportes y al maestro Conde por acompañarnos en esta sesión. Les agradezco mucho y vamos a continuar en estas conferencias de oftalmólogos jóvenes. Los invito a acompañarnos siempre y pues sus palabras finales de cada uno. Adelante, Eduardo. El audio. Ya Gracias por está. la invitación, Manuel. Sí, excelente charlas todos. El maestro Conde siempre dándonos su experiencia. Siempre es grato tenerlo en todo lado, doctor Conde. Y yo propongo que debería la sociedad, obviamente con todo lo que estemos, creo que siempre tenemos un tiempo libre, en crear un curso taller, ¿no? Creo que para impulsar un poco estas dos técnicas, Manuel, más que nada en retinólogos jóvenes o retinólogos que ya estamos más o menos medianos como nosotros, porque no siempre tenemos todas las herramientas para poder entender este tipo de emergencias, ¿no? Así que es bueno tener el conocimiento, creo yo. Así es. Muchas gracias. Sí, y Adelante, Fiorella. aparte también es importante el desarrollo de estas charlas porque de alguna otra forma nos incentiva a poder realizarlas de manera más frecuente, haciendo una selección, ¿no? de cada caso y es importante poder realizar de manera más continua este tipo de charlas para poder así también, ¿no? Estimularnos a nosotros mismos en realizarlas y poder compartir nuestros casos en congreso, compartir experiencias y que no sea todo vitrectomía, ¿no? Así es. Adelante, Álvaro. Bueno, gracias por la invitación, Manuel. Y sí, es verdad, o sea, en realidad es súper importante comentar estas técnicas cada cierto tiempo porque son realmente técnicas que están cada vez en mayor desuso y en verdad sí son
sí, me parece que sí deberían estar vigentes y no, especialmente uno se va a algún sitio, está trabajando por ende, por X motivo en algún otro lado donde no tienes las herramientas suficientes y con una con un mínimo instrumental, digamos, podrías resolver casos como estos, ¿no? Si están bien indicados. Y sí, yo creo que sí sería súper interesante poder hacer algún taller para que la gente lo pueda tener siempre mucho más al día, ¿no? Excelente. Creo que el doctor Conde ya tomó nota de eso y vamos a ver si se desarrolla. Muy bien. Les agradezco a todos y pues que tengan muy buenas noches y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Gracias, Gracias. Fernando. Buenas noches y gracias. Gracias, Bonita gracias, reunión. doctor Conte. Gracias.